Es tiempo para la entrevista de este informativo. Nos vamos hasta el Instituto de Física de Cantabria, donde está la Unidad Móvil de Radio Nacional de España. Allí están celebrando el 10º aniversario del descubrimiento del bosón de Higgs, un avance científico en el que colaboró este organismo. Víctor Ondal, cuéntanos, ¿con quién estás? Hola Laura, buenos días. Pues estoy con Iván Vila y con Alicia Calderón. Los dos son investigadores en el Grupo de Física de Partículas e Instrumentación del IFCA. Alicia es profesora de la Universidad de Cantabria e Iván es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y con ellos vamos a hablar de esta importante efeméride con la cual Radio Nacional de España pues nos ha parecido conveniente desplazarnos hoy hasta aquí, hasta el IFCA, en el Campus de las Llamas, para conocer más sobre este descubrimiento del que se cumple 10 años y el papel de Cantabria en su desarrollo. Iván y Alicia, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, y sé que no es una pregunta fácil, pero ¿cómo podríamos explicar para el profano el bosón de Higgs, lo que significa, para que se pueda entender para los oídos profanos, como digo? Pues empiezo yo, si me permitís. Bueno, pues a ver, no es fácil explicar en un momentito rápido. En verdad el bosón de Higgs es una de las, lo que llamamos partículas subatómicas. Y sería responsable de asignar, digamos, o de aportar masa a estas partículas. En verdad es como si tuviéramos una especie de campo que nos cubriría y entonces, bueno, pues hay partículas que les va a costar mucho más moverse a través de él que otras. Y eso es lo que denominamos masa. Es difícil el concepto. Sí, se vino a llamar en su momento la partícula de Dios. Yo no sé si esto es mucho decir. Bueno, ¿o si estáis de acuerdo con esta definición? Eso, sí, marketing. Viene de un libro y fue un poco marketing, sí. Bueno, pero sí que podemos hablar sobre todo de que el IFCA ha tenido su papel en el desarrollo de todo este proyecto y sí me gustaría que los oyentes pudiesen conocer desde Cantabria qué se ha aportado a todo este proceso. Pues en particular en el LHC, que es el colisionador de protones que tenemos ahora en Ginebra, en el CERN, nosotros trabajamos en la colaboración CMS, que es uno de los dos experimentos donde se descubre esta partícula. Y hemos trabajado, bueno, pues desde el inicio, ¿no? Diseñando este detector, construyendo el detector y bueno, tomando datos y después analizando estos datos. Y en particular, bueno, pues nosotros trabajamos directamente en uno de los 3 canales del descubrimiento de esta partícula. Ya ha sido 10 años. ¿Cuánto se ha avanzado en todo este tiempo? ¿Cómo estábamos antes y cómo estamos ahora? Bueno, pues antes estábamos en que pensábamos que era una partícula que podía ser compatible, ¿no? con este bosón. A día de hoy sabemos qué es el bosón de Higgs, sabemos su masa, sabemos sus propiedades, algunas de ellas, no todas, sabemos cómo interacciona con otras partículas, pero bueno, pues nos quedan muchas propiedades aún por conocer. De hecho, bueno, pues mañana comienza en la nueva fase de colisiones del LHC. Y ahí esperamos, bueno, pues seguir midiendo estas nuevas propiedades que aún nos quedan por conocer del bosón. ¿Cuál es ese abanico que se abre con esta tercera fase y en qué se va a diferenciar de las dos previas? Pues vamos a aumentar un poco la energía que tenemos disponible. Y con lo cual, pues bueno, pues esto nos va a implicar rehacer muchas medidas a esta nueva energía. La verdad es que va a ser la primera vez en la historia que alcancemos este tipo de energía, este nivel. Y luego vamos a tener también una acumulación de datos muchísimo mayor. Y esto pues también nos va a permitir entender el bosón de Higgs produciendo muchos más y teniendo medidas muchísimo más precisas. Por supuesto, esperamos también abrir una nueva puerta, nueva física, ¿no? En el sentido de lo desconocido, ¿no? Y el bosón de Higgs también nos abre una nueva puerta en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, conexiones con la materia oscura, que aún nos queda por saber qué naturaleza. ¿Cuántas personas en Cantabria están involucradas con el bosón de Higgs a nivel de investigación? Pues ahí me pillas, ¿seremos cuántos? Sí, unos 20, 30. Aproximadamente en el grupo de partículas somos cerca de 30 personas, con mayor o menor relación con la actividad específica del bosón de Higgs, ¿vale? Hacemos otras cosas distintas que también podemos comentar, pero lo que es el grupo, pues esencialmente vienen a ser del orden de unas 30 personas en este instante. Con perfiles muy variados, ¿eh? O sea, no solo físicos, también hay ingenieros, perfiles técnicos, bueno, y por supuesto hace falta tema administrativo, ¿de acuerdo? O sea, que no se imagine nadie esto, es una actividad de gente en batas con lápices, hace mucho que esto no es así, ¿de acuerdo?
Y estáis entre Santander y Ginebra, ¿no? Entiendo, entre, bueno, Suiza, ¿no? Al final ahí es donde se ubica el centro neurálgico, ¿no?, de todo este proyecto. Sí, exacto. Ahí es donde tenemos el laboratorio. Bueno, Iván, también quería comentar, porque al final todos estos descubrimientos, hablamos de ellos de una manera teórica, pero también tienen su aplicación práctica. Y además importantes también para nuestra salud, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, o sea, esto es importante porque es bastante más desconocido. Hay una cosa muy particular de la física de partículas, que es que nosotros no podemos ir al IKEA y comprar el acelerador ni el detector. Tenemos que construirlo nosotros. Entonces, al construirlo, lo que hacemos es desarrollar nuevas tecnologías que permitan, pues, hacer nuevas exploraciones, ¿no?, que nos habiliten descubrir nuevas cosas. Y esas mismas tecnologías que hacemos para esto, pues de manera, te diría, cada vez más inmediata, se empiezan a buscar otras aplicaciones de las mismas, ¿no? Entonces, yo hay dos ejemplos dentro del grupo que hemos tocado y a nivel muy local, pues, por ejemplo, tecnologías desarrolladas para un experimento que está en Japón, pues fueron útiles también para hacer un proyecto conjuntamente con la empresa local de aquí, Equipos Nucleares, para temas de seguridad de contenedores de residuos, ¿no?, nucleares. Pero también, o sea, bastante más reciente y muy promovido por la universidad, pues tenemos una colaboración con el Servicio de Radiología Oncológica del Hospital de Valdecilla, ¿vale?, por el doctor Pedro Prada, donde estamos aplicando estas mismas técnicas que estamos preparando para las mejoras del acelerador y del detector CMS, pues los vamos a aplicar en la mejora inmediata ya de tratamientos que se están haciendo ahora mismo para luchar contra el cáncer, ¿no? Porque la radiación tiene muy mala fama, pero la radiación realmente es la cosa que posiblemente salve más vidas en términos de lucha contra los problemas estos del cáncer, ¿no? O sea, esto hay que romper una lanza ahí a favor de la radiación. De hecho, aquí hablamos de la protonterapia, ese proyecto tan importante que está por llegar y que se nos anuncia que va a ser una realidad, y esperemos que ayude a mucha gente, ¿no?, a tratar sus... Efectivamente. Eso es una aplicación derivada del uso de aceleradores, porque los aceleradores se hicieron para hacer ciencia, pero realmente se utilizan mayoritariamente en la actualidad para fabricar todos los dispositivos electrónicos que vemos, aunque no se sepan, están hechos con aceleradores, y sobre todo para tratamientos de tipo contra el cáncer, de tratamientos oncológicos, y en concreto la protonterapia, que yo creo que es una oportunidad muy buena que tenemos aquí a nivel local de digamos, aportar bastante a estas nuevas líneas de tratamiento que están en marcha. Me avanzabas, Iván, hace unos minutos que también estáis trabajando en otras aplicaciones, y sí me gustaría que nos pudieras acercar en qué estáis trabajando, porque muchas veces, lo acabas de comentar, damos cosas por hechas, como los teléfonos, los aparatos, pero tienen detrás una historia y, ¿no? Un proceso muy, muy complejo en muchos casos. Claro, efectivamente. O sea, hay... La pregunta que se hace normalmente cuando se invierte en ciencia básica, y más en tiempos de crisis, es, bueno, pero este dinero está aquí bien metido, ¿merece realmente la pena? Bueno, entonces, la respuesta es, claro, pues sí merece la pena, pero merece la pena no solo a largo plazo, porque no sabemos lo que nos va a deparar desde el punto de vista útil los descubrimientos que están ocurriendo ahora en el HC, ¿vale? Nadie sabía que entender la estructura de los átomos iba a deparar lo que deparó en términos de tecnología, ¿vale? Pero lo que sí sabemos es que, como cuando se construye un cohete, para construir el cohete de manera inmediata tienes que desarrollar tecnologías que van a tener un impacto inmediato en la sociedad, ¿no? Y entonces yo citaba estas dos en concreto porque, digamos, son las más evidentes, pero es que hay muchísimas líneas de imagen médica, no solamente de tratamiento, sino además de imagen médica, donde de hecho el laboratorio del CER es bastante activo, que mejoran de manera muy grande lo que son no solo el tratamiento, sino el diagnóstico en temas de física médica. Hay mucha gente en España trabajando en esto y nosotros, digamos, estamos empezando a hacerlo en estos últimos años. Pues nos podríamos pasar horas hablando de todo lo que se puede aplicar, todo lo que aquí investigáis. Y sin duda es un lujo contar con el IFCA, con un centro como este aquí en Cantabria, y que da tantas buenas noticias que a veces estamos muy necesitados de ellas, ¿verdad? Pues Iván y Alicia, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio en Radio 5, y deseamos que todo el trabajo que realicéis que sea igual de provechoso que hasta ahora. Muchas gracias a vosotros. A vosotros.